Hablaremos esta noche de Felipe VI, rey de Francia, que fue aquel que se enfrentó con Eduardo III, rey de Inglaterra, en la Guerra de los 100 Años. Eduardo III consideraba que él mismo era sucesor de la corona francesa y tenía razón. Ciertamente. Tenía razón porque era hijo de la hija de Felipe IV, el hermoso, rey de Francia. Rey de Francia. Algún día contaremos cómo fue todo esto. Recordemos que desde 1066 los normandos habían ingresado a las Islas Británicas y las dinastías eran francesas necesariamente. Y las dinastías inglesas hablaban francés. Pero francés. Bueno, no importa. On y soit. En 1339, después de la euforia de una primera victoria, los ingleses anunciaron que invadirían Francia con un gran ejército. El rey Felipe VI de Francia se aterrorizó y empezó a organizar la invasión a Inglaterra. Y cometió toda clase de errores. El primero fue uno del cual todavía se habla. Nombró como almirantes de su flota a hombres que no habían navegado jamás. Además, por olvido, por orgullo, desdeñó las informaciones que tenía acerca de la armada inglesa y empleó métodos de guerra franceses que eran muy viejos en aquel entonces, a diferencia del ejército inglés que se había organizado. Efectivamente, desde hacía ya tiempo los reyes de Inglaterra habían establecido, por ejemplo, un servicio militar obligatorio al que estaban sometidos los hombres desde los 16 hasta los 60. Está bien. Cuando salga el servicio militar me caso. En Francia, por el contrario, no había un ejército organizado, sino solo caballeros, cuyo ideal era combatir con valentía a condición de que nadie los mandara. La idea de una disciplina parecida a la de los ingleses los hacía reír. En cuanto divisaban al enemigo, se lanzaban contra él todos al mismo tiempo, queriendo ser los primeros en llegar. Claro. Se armaba entonces una gran confusión y la mayor parte de las veces la flor de la caballería francesa quedaba tirada en el suelo incluso antes de entrar en contacto con los ingleses. Claro. Felipe VI estaba atormentado por por graves preocupaciones domésticas. Su esposa, Juana de Borgoña, era la principal responsable de estos tormentos. Era enérgica, mala, amarga, fea e insoportable. Me parece que la conozco. Me caso ya mismo. Su crueldad era tan grande que, según parece, hacía morir sin piedad a todos los que odiaba. Y el rey tenía que dedicar gran parte de su tiempo a impedir que su mujer cometiera crímenes, así como se lo digo. No estoy haciendo una metáfora, no. La reina, por ejemplo, detestaba a un caballero que era uno de los preferidos del rey, se llamaba Bertrand. Un día falsificó, porque lo tenía entre ojos al tipo, una orden real en la que se indicaba al preboste de París que condujera al señor Bertrand para ser colgado. Ajá. Para completar el engaño, se apoderó del sello real y lo estampó en el documento. Bien. El funcionario, que era amigo de Bertrand también, se entristeció mucho el preboste al recibir aquella orden. Entonces fue hasta lo de Bertrand y le comentó que iban a matarlo. Dijo, mire Bertrand, no lo vaya a tomar a mal, pero lo van a ahorcar. El rey mandó a ahorcarlo. Bertrand entonces pidió permiso para ver al rey antes de que se concretara la pena. Dijo que quería por lo menos saber por qué lo iban a colgar. Bueno, al rato Bertrand llegó al Louvre y Felipe lo recibió. Y le preguntó amablemente qué quería tan temprano. Y Bertrand dijo, Majestad, cuando uno va a morir, procura levantarse a estas horas. Y dio al rey la carta que el preboste había recibido, la carta que había falsificado Juana. Felipe, el rey, palideció y pidió disculpas. En momentos en que se había detonado la guerra, Felipe debió solucionar 8 de estos asuntos. Uno más cuento. En una oportunidad, Juana trató de matar al obispo de Beauvais,
Pero esta vez el procedimiento fue distinto. El obispo era huésped de Felipe. Y viene Juan y dice, ay, mis damas y yo os hemos preparado un baño. Y el obispo pensó, desconfió. Pues ya la conocía, claro. Juan. Entonces habló con el hijo mayor del rey, Juan. Y con toda franqueza le participó sus temores. Mirá, dice, acá tu mamá me preparó un baño, pero tengo miedo de meterme porque anda a saber qué me puso. Entonces, el hijo, que ya estaba acostumbrado también a que la madre quería matarlos a todos. Sí. No, dice, pará, vení. Voy a decir que me voy a bañar con vos y vamos a ver qué pasa. Cuando la reina se enteró de que el hijo se iba a bañar, fue corriendo para impedirlo. Bien. Y el príncipe preguntó por qué no podía bañarse. Y Juana, por toda razón, agarró un perro y lo tiró al agua. El animal murió a los pocos minutos. Enterado Felipe del hecho, impidió a su mujer que se mostrara en público durante varias semanas. Sí. Una pena gravísima. Mientras tanto, la flota francesa fue destruida y la caballería fue deshecha famosamente en Crecy. En el curso de esta última batalla, la infantería inglesa, armada con arcos ligeros y de tiro rápido, aplastó a los franceses. Parece que por cada flecha que tiraban los franceses, 7 eran las que tiraban los ingleses. Bueno, 2 años después de aquel desastre, Juan, el pibe del que recién hablábamos, perdió a su mujer, la hermosísima Bonne de Luxemburgo. Felipe pensó en volverlo a casar y se decidió por Blanca de Navarra. Esto que voy a contar ahora es lo único que quería contar. Todo lo otro... El hijo de Felipe, Juan, pierde a su mujer, Bonne de Luxemburgo. Felipe piensa en casarlo otra vez y eligió a Blanca de Navarra. Obtuvo su mano y mandó embajadores a buscarla. Se hallaba en camino hacia París, donde la esperaba Juan, impaciente, cuando la reina Juana, la mala, murió de peste bubónica. No, rata. Sin tan siquiera derramar una lágrima, Felipe hizo enterrar a su esposa, que tantos problemas le había causado, y esperó tranquilamente a su futura nuera. Cuando Blanca llegó al Louvre, todos quedaron impresionados. Jamás habían visto mujer tan hermosa. El rey no se atrevió a confesar que él mismo se había enamorado de Blanca. Unos días más tarde, mandó su hijo a un pequeño viaje por las provincias y aprovechó encontrarse a solas con Blanca para decirle que si quería ser reina de Francia, el método más rápido era casarse con el rey en vez de hacerlo con su heredero. ¡Qué padre de una gran 7! La joven se dejó convencer con cierta facilidad. Incluso aceptó que Felipe hiciera con ella lo que algunos historiadores denominan ensayo de matrimonio. Sí. Fue tan satisfactorio que desde entonces ambos se consideraron prometidos. Cuando Juan regresó de su viaje, se enteró del asunto. Y entonces abandonó el palacio, rehusó asistir a la boda de su padre y su prometida. La unión de Felipe VI y de Blanca, de todos modos, no fue larga. A los 56 años, el rey no resistió, dice aquí, la fogosidad de los 16 de su nueva esposa. En aquel tiempo, 56 años eran muchos, y ahora también. 16, en cambio. Como suelen decir los cronistas antiguos, debilitado por los excesos amorosos, Felipe murió un año después del casorio. Bien, ahora todos dicen que hace bien. Sí, ahora. Ahora que Felipe ya está muerto. Claro, pobre hombre.
Blanca no se volvió a casar. El pibe, Juan, llegó a ser Juan el Bueno, Sí. que no quería decir tanto bueno en aquel entonces. Y lo sucedió en el trono y también en aquella guerra interminable. Esto es todo lo que tengo que decir. Permítame comentarle, Alejandro, ahora que usted hablaba de esta relación entre franceses e ingleses, que si bien es cierto que después de la llegada de los normandos se mezclaron con los anglosajones y los ingleses fueron uno, y fue muy difícil distinguir a las 3 o 4 generaciones quién venía de dónde, han quedado marcas grabadas en la lengua, a tal punto que lo elegante siguió siendo lo francés y lo burdo, lo charro, lo inglés. Por ejemplo, un animal, el cerdo, cuando está revolcándose en el fango es pig, cuando se lo sirve en la mesa bien aderezado es pork. Cuando uno tiene una minita con la que más o menos anda es girlfriend, cuando es la novia oficial es fiancé. Cuando uno tiene un amante con la que curte cada tanto, y si te he visto no me acuerdo, es lover, y si no es una amoureux. De modo que la lengua marcó aquello que el entrecruce social no había podido marcar. Pero aún así, cada pueblo determina las cosas según las va conociendo. Por ejemplo, el general Pétion, aquel haitiano, le replicó a Bolívar que cómo quería que lo siguieran los cabecitas negras de aquella época, de los negros, por la independencia, si todavía no sabían lo que era la libertad. Hay cosas que se conocen una vez y no se olvidan jamás, le dijo Pétion a Bolívar, y Bolívar lo aprendió. Y uno sabe que hay cosas que efectivamente se pueden conocer una vez sola. Por ejemplo, un amigo de este programa, Dashiell Hammett, dice que la primera vez que uno mata a un hombre es una tragedia, después es simplemente sangre. Uno sabe también, uno que ha andado a bordo de alguno que otro barco, como usted mismo, que los fuegos de San Telmo, la primera vez que se ven son un milagro, y después uno escasamente los diferencia de las luces previsibles y salvadoras y acogedoras de un faro. Pero hay cosas que no solo se hacen una sola vez, que una y otra vez pueden ser efectivamente como la primera. Diría nuestro amigo Borges, solo el amor, el ignorante amor, porque justamente es ignorante en el punto en que una vez, la consecución de una vez, no sirve para agotarlo, muy por el contrario, permite una recreación perpetua de eso. Por eso, queridos amigos y amigas, cuando escuchen que alguien va a iniciar una historia, tengan cuidado con lo que viene, no importa lo que sea esa primera frase, aun cuando diga, me enamoré una vez. Y me enamoré. Me enamoré una vez. Es una ranchera. Sí. Una ranchera casi jocosa. Festiva. Y cachadora, que sin embargo Gardel elige cantar con voz de canción de cámara. Canta Carlos Gardel, Me enamoré una vez. Adelante. Hemos hablado muchas veces de Franz Anton Mesmer y el mesmerismo. Resumen de lo publicado. Allá por el siglo XVIII formuló este hombre la teoría del magnetismo animal, que explicaba que todo ser vivo irradiaba un tipo de energía similar al magnetismo físico de otros cuerpos y que podía transmitirse de unos seres a otros. Esa energía tenía para Mesmer una aplicación terapéutica. Mesmer afirmó que un fluido único y sutil permeaba todo el universo y unía y conectaba todos los cuerpos. Aseguraba que todos los males corporales se debían al magnetismo bloqueado. Usted, señor, anda con el magnetismo bloqueado. Mesmer, que era austríaco, entonces era Mesmer y no Mesmer, se instaló en París a partir de cuando vamos a nombrarlo entonces como Mesmer. Póngase de acuerdo, ¿está en Austria o en París, señor Mesmer? Las terapias grupales consistían en un círculo de 20 o más personas sentadas alrededor de un balde, sosteniendo cada una de ellas una varilla. Entonces metían la varilla dentro del balde y el flujo magnético circulaba entre los asistentes, que además se tomaban de la mano. Era una cadena mesmérica. Sus sesiones empezaron a aparecer aquí entre nosotros, ¿no? Orgías. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres sí, se vestían ligeramente para que mejor fluyera el magnetismo.
vengan en agua, señora, porque si no, no le fluye el magnetismo. Se daban masajes unos a otros, aproximaban sus muslos y se observaban en espejos instalados en las paredes del gabinete. Después de muchos años de fama, se metió la ciencia a investigarlo a este señor. El informe de la comisión fue demoledor. Mesmer tuvo que abandonar París, volvió a Viena, pero allí fue acusado de sospechoso de jacobinismo y lo encarcelaron. Tras demostrarse su inocencia, terminó pidiendo limosna. Bueno, murió en 1815 a los 81 años de edad. Poco tiempo después, el interés por el mesmerismo estaba adormecido, pero no se había perdido del todo. Aparecieron tipos que lo reprodujeron a su modo y no le dieron bolilla a las advertencias académicas. El doctor John Elliotson, un escocés que fue buen amigo de Dickens, de Thackeray y de Wilkie Collins. Wilkie Collins, aquel famoso novelista de quien se dice que ha escrito la primera novela policial, que vendría a ser La Piedra Lunar, novela cuya lectura recomiendo calurosamente, ¿no? En La Piedra Lunar hay un personaje que se llama Betteredge, que es el mayordomo, que explica todos los problemas que se plantean en el mundo citando el Robinson Crusoe de Daniel Defoe. En realidad lo está cargando todo el tiempo a Daniel Defoe, a quien Wilkie Collins odiaba. Y ese personaje era el mayordomo, Betteredge, y dice, en la página tal, el Robinson Crusoe dice tal y tal y tal cosa. Bueno, pero disculpen que me metan estas cosas. Todos estos tipos conocían al doctor John Elliotson, eran amigos de él. Y Elliotson muchas veces provocó la consternación de sus colegas por su defensa de causas poco ortodoxas. Siempre estuvo a la vanguardia de su profesión. Fue uno de los primeros en Gran Bretaña en usar y promover el estetoscopio, incluso con usos que no eran los indicados, ¿no? Agarraba un estetoscopio y se limpiaba las orejas. Esto lo digo yo como una suposición. Y uno de los primeros también en usar la acupuntura. ¿Usted qué piensa? ¿Quién fue el primero en usar la acupuntura? ¿Un chino? No, el doctor Elliotson. Fue también presidente y fundador de la Sociedad Frenológica. La frenología, recuerden ustedes, fue la teoría que afirmaba la posible determinación del carácter de una persona. Por ejemplo, la forma del cráneo, de la cabeza, de las facciones, ya te decían qué ibas a hacer. Incluso la policía utilizaba estas convicciones para, mirándole el escracho a un tipo, discernir si era culpable o no de asesinato. Bueno, en relación al magnetismo animal, el entusiasta Elliotson recibió las visitas de algunos mesmeristas rezagados y empezó a practicar esa disciplina. Hizo junto al francés Gilles Dupotet algunas demostraciones en el anfiteatro universitario. Cuentan que el salón de actos estaba abarrotado de pacientes fácilmente sugestionables, que son los mejores pacientes. Ante la presencia de dos ayudantes incapaces de disimular su optimismo coercitivo, los pacientes ejecutaron con obediencia lo que de ellos esperaba. La pantomima de trances, ataques y curaciones resultó perfecta. La influencia curativa del magnetismo creció. Elliotson se convirtió en un apóstol del magnetismo animal y en las salas del hospital sometidas a su jurisdicción reinaba
el resurgimiento mesmérico. Iba la gente ahí, se curaba, pero de enfermedades que incluso no tenía. Elliotson no tardó en anunciar nuevas demostraciones públicas en el salón de actos del hospital. Y fíjense qué interesante. 2 mujeres, las hermanas Elizabeth y Jane O'Kay, fueron la revelación de las presentaciones mesméricas del doctor Elliotson. Se presentaron como epilépticas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y en el curso de varios encuentros alcanzaron fama legendaria como pacientes curadas en trance. Pero parece, dice acá el cronista, que las hermanitas O'Kay tenían presentaciones histéricas para repartir. También habían alcanzado notoriedad en una comunidad pentecostal de una iglesia próxima, donde entraban en éxtasis para hablar en lenguas. Por lo tanto, tenían don de lenguas, ¿vio? Por lo tanto, mientras en la iglesia hablaban en la lengua desconocida de Dios, en los salones del Dr. Elliotson, su repertorio se transformaba y entonces reaparecían como pacientes en proceso de cura gracias al mesmerismo. Un día, un pentecostal que se enfermó en serio, de verdad, fue al hospital y vio a las hermanitas en el anfiteatro médico y empezó a los gritos. Cuando las autoridades tomaron nota de que Elizabeth y Jane O'Kay, especialistas en éxtasis, se repartían entre la iglesia y el anfiteatro, el escándalo alcanzó tal magnitud que la Junta de Gobierno de la universidad amonestó a Elliotson. Le dijo, escúcheme, aquí estamos jugando. Fue conminado a interrumpir sus demostraciones. El doctor Elliotson reaccionó con indignación. Dijo. Afirmó que Mesmer y él habían identificado una nueva fuerza de la naturaleza y que ofrecían la posibilidad de explotar una poderosa maquinaria para la regeneración de la especie humana, no para la degeneración, para la regeneración de la especie humana. Muy bien. Las autoridades le dijeron que estaba loco. Mire, usted está loco. Y Elliotson presentó la renuncia, claro, imagínese. Usted trabaja en la universidad. Usted es, digamos, Horacio González. Trabaja en la universidad y viene el director y le dice que está loco. Yo renuncio. Bueno, Horacio González hizo lo mismo. No, Elliotson. El doctor Elliotson. Bueno, pese a todo, siguió practicando con éxito ya en el terreno privado, ¿no? Y libre de las trabas burocráticas de la universidad, pudo seguir adelante con sus prácticas magnéticas sin abandonar la medicina convencional. Ahora, el asunto no terminó aquí. Las actividades mesméricas de Elliotson llamaron la atención de otro médico. Era el doctor James Braid, un cirujano también escocés. La noche del 13 de noviembre de 1841, el médico escocés James Braid asistió a una demostración pública de magnetismo animal. Dicen que Braid se hallaba en un estado de escepticismo irritable y total. Afirmaba sentirse plenamente inclinado a ponerse en contra del menemismo. No del menemismo. No, como cualquiera. El mesmerismo, señor. Pero pasó algo. Tras presenciar la demostración, Braid creyó. Se hizo menemista. No, por favor. No. Sin embargo, creyó que los trances eran auténticos y al mismo tiempo constató con satisfacción, y aquí está la diferencia, que no dependían de una fuerza o emanación especial que pasaba desde el cuerpo del operador hasta el cuerpo del paciente. Lo que decía Braid era lo siguiente: el mesmerismo y su energía curadora es un verso, un embuste, pero la sugestión
y el trance en que entraban los pacientes no. Así que lo que curaba era el poder de la sugestión. ¿Qué le dije, Guile? Sí. Antes de empezar el programa. Bueno, no le dije esto en Sí, realidad. sí. Pero bueno. Braid asistió de nuevo a las demostraciones y creyó haber identificado la causa de aquellos misteriosos y súbitos ataques de sueño nervioso y les puso un nombre. Hipnotismo. Y luego se llamó hipnosis. Atención, el trance hipnótico ya se conocía. Era algo que sucedía con Mesmer, como dijimos, con el marqués de Puysegur. El marqués lo llamaba sonambulismo artificial. Y era más o menos lo que hoy conocemos como hipnosis. El abad José Futodio di Faría, otro que lo había practicado, lo llamaba sueño lúcido, pero nadie había estudiado por qué se producía. Y el nombre lo inventó James Braid. Braid se dedicó al estudio de esa cuestión y bajo la ya conocida denominación de hipnotismo explicó y descubrió otras cuestiones de este proceso en términos, que habrían resultado incomprensibles para Mesmer. Le dio una carnadura más científica. Braid advirtió que el paciente no podía abrir los ojos mientras estaba en trance, lo que le llevó al convencimiento de que el trance era provocado por una especie de agotamiento neuromuscular inducido por la mirada fija e intensa del operador. Con el fin de confirmar esta intuición, invitó a un amigo a la casa. Le dijo, che, vení para mi casa, que te voy a hipnotizar, le dijo. Le pidió que mirara sin parpadear el cuello de una botella de vino durante el tiempo necesario para producir una importante tensión en los músculos oculomotores. Se llaman así, señor. Sí, señor. ¿Cómo se Sí, llaman por los supuesto. que mueven Lo entendemos. los ojos? Oculomotores. A continuación, describió los resultados en los siguientes términos. Al cabo de 3 minutos, sus párpados se cerraron. Qué tango, ¿eh? Dejó caer la cabeza y se le desencajó. Tiemblo en seguir leyendo. Sí. ¿Qué se le desencajó? Cada vez va empeorando, ¿eh? Sí. Emitió un gemido y al punto se sumió en un profundo sueño. Su respiración se tornó lenta, profunda, estertorosa. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Estertorosa. Qué actriz, ¿eh? Al mismo tiempo, la mano y el brazo derecho, o sea, se vieron agitados por ligeras convulsiones. ¿Qué estará sucediendo? Braid repitió el experimento con su mujer y su mayordomo. Un menage à Por trois. favor. Y tras obtener el mismo resultado en ambas ocasiones, llegó a la conclusión de que él tenía razón en todo, en una palabra. Todos los fenómenos, insistía, debían explicarse como resultado neurológico de una mirada fija, un reposo absoluto del cuerpo, una profunda concentración y la supresión de la llamada respiración concomitante. La fijación sostenida de la mirada paraliza los centros nerviosos de los ojos y sus dependencias. Bueno, el tipo desarrolló una técnica especial para inducir al trance. Te hacía ahí, te sentaba y fijación de la vista, todo lo que hacen hoy en día los hipnotizadores, ¿no? Sus técnicas finalmente se combinaron con sugestiones verbales, aunque al principio él las desdeñaba, pero no, empezó a chamullárselo a los tipos. Y
Braid destruyó definitivamente el magnetismo animal, que ahora sí desapareció para siempre. Pero se entusiasmó y se mostró tan crédulo como los mesmeristas, a los que él criticaba, pero ahora con su nuevo descubrimiento. El tipo empezó a creer que la hipnosis curaba todo. Casi las 2/3 partes del libro que lo hizo famoso están dedicadas a narrar increíbles y espectaculares procesos de curación bajo la influencia de su descubrimiento, incluyendo sordos que se despertaban curados de la hipnosis. Relató más de 50 casos tremendos y en casi todos ellos Braid afirmaba haber logrado importantes mejorías. Demasiado entusiasmado con su descubrimiento, perdió precisión y empezó a quedar apartado del mundo médico. En 1860 quiso ser hipnotizado para engañar a la muerte, que le llegara la muerte en el momento de trance y, Claro, y no sentir nada. Pero se durmió y se murió. Tenía 65 años. Vamos a escuchar en homenaje a esta invención que a partir del mesmerismo hizo Braid, el tango Sueño Querido, en una de las dos versiones de Carlos Gardel. Acerca de la inexistencia de Shakespeare. El 25 de abril de 1616 se anotó en el registro de la parroquia de Stratford el entierro de Shakespeare. Faltan poquitos días, Sí. y poquitos años para que se cumplan 400 desde su muerte. Sobre la losa que cubría el sepulcro se grabaron unos versos que, según la tradición local, habían sido dictados por Shakespeare días antes de morir. Decían: por amor de Jesús, guárdate, amigo, de cavar el polvo aquí escondido. Bendito sea el que respete estas piedras y maldito sea el que mis huesos mueva. 7 años después apareció en Londres un volumen titulado Comedias, Historias y Tragedias del señor William Shakespeare. Y esa fue la primera colección de sus obras que se publicó. Durante mucho tiempo la paternidad literaria de aquellos trabajos fue aceptada sin ninguna duda. Sin embargo, hubo un momento en el que se iniciaron sospechas sobre la posibilidad de que Shakespeare no hubiera escrito todo aquello. Algunos eruditos dieron en pensar que no podía conciliarse la brillantez y la variedad de la producción de Shakespeare con los pocos hechos prosaicos que se conocían de su vida. Allá por 1811, nuestro amigo, el amigo Samuel Taylor Coleridge, pronunció una serie de conferencias acerca de Milton y acerca de Shakespeare en Londres. Al comentar las obras de Shakespeare, expresó sus dudas en cuanto a que escritos de esas características pudieran proceder de un hombre tan vulgar. Decía nuestro amigo Coleridge: ¿acaso se hacen milagros en broma? ¿Acaso elige Dios a los idiotas para que transmitan las verdades divinas de los hombres? Bueno, 26 años más tarde, Benjamin Disraeli, el primer ministro, dijo que se sabía tanto de Shakespeare como de Homero y dudaba si aquel hombre había escrito alguna vez una sola obra. En 1852 apareció en aquel debate Delia Bacon, una mujer que vivía en Nueva Inglaterra. En los Estados Unidos, ¿no? Sí, Daba clases a mujeres acerca de temas históricos y literarios. Se había dedicado al estudio de la literatura del periodo isabelino. Para Delia Bacon, las obras que llevaban la firma de Shakespeare habían sido escritas en secreto
por un grupo de genios creadores que se habían unido con un exclusivo propósito, que ya diremos cuál es. Para ella, aquel al que conocíamos como Shakespeare era un simple actor. Y el grupo creador, según Delia, estaba integrado por Francis Bacon, que no era antepasado de Delia, el otro Walter Raleigh, y por Edmund Spenser, Sí. que también era amigo de Raleigh, ¿no? Incluso Raleigh lo ayudó. Lo ayudó, sí, señor. Leyó aquel poema, ¿cómo era? La vida de las hadas, o algo así, o el milagro de las hadas, y le gustó y lo presentó a Spencer en la corte, todo eso. Bueno, decía Delia que esos hombres poseían peligrosas ideas democráticas en una época de absolutismo y que, ansiosos de promover la libertad, se habían propuesto difundir sus ideas mediante obras populares con fuertes alegorías políticas. Delia decía haber descubierto detrás de los textos un osado y liberal sistema filosófico. Para refutar la existencia de Shakespeare como literato, Delia Bacon decía que no había una sola referencia acerca de su paso por ninguna escuela, que vivía en una ciudad mercantil, que provenía de una familia ajena a conocimientos de la historia antigua y de los clásicos griegos y latinos, y lejana también de las costumbres cortesanas y los juegos caballerescos. Entre lo poco que se sabía de este hombre, había un detalle que no era nada laudable. Se sabía que había tenido que abandonar Stratford por robar venados en la propiedad de un señor llamado Thomas Lacy. Delia decía también que no había una sola prueba de correspondencia mantenida por Shakespeare con un editor, un crítico, un protector. Y sobre todo, no había sobrevivido ni un solo manuscrito. Las firmas que se habían salvado eran las de un iletrado. Es un poco exagerado. Sí, no es peor la firma de Shakespeare que la suya. No, es al contrario. Delia, antes de exponer su teoría, quiso investigar más a fondo el tema y viajó a Inglaterra para encontrar pruebas concretas, porque no quería publicar sus ideas sin antes haber visitado el lugar donde había vivido este hombre, o haber examinado la colección de Shakespeare en el Museo Británico, y sobre todo, antes de haber levantado la lápida sepulcral de la tumba de Shakespeare, con la intención de encontrar allí documentos que corroboraran su pensamiento. Aseguraba Delia que en unas cartas de Bacon había descubierto la clave y la pista de todo este misterio. Había en las cartas detalladas instrucciones acerca de cómo encontrar un testamento y otros documentos relacionados con los verdaderos creadores, ocultos en un espacio de la tumba del actor William Shakespeare. Así que pensaba que la clave estaba en la tumba del hombre, ¿no? Delia Bacon consiguió que nada menos que Emerson, Ralph Waldo Emerson, escuchara sus conjeturas. Y Emerson le dio una carta de presentación para que viera a Thomas Carlyle. Digo tan luego porque se trata de dos personajes que han discrepado públicamente y de un modo central, ¿no? Emerson y Carlyle, acerca de los héroes. Acerca de los movimientos que hacen que el mundo avance, que el protagonismo de la historia, ¿no? Emerson decía, mejor dicho, Carlyle decía que los héroes hacían avanzar la historia, que cada vez que aparecía un héroe, es decir, un gran hombre. Él habla además de héroes en categorías tan distintas como las de Jesús, o Mahoma, y también las de los sabios, o Newton, claro. Entonces él decía que esas personas extraordinarias hacían dar saltos a la humanidad. Pero Emerson decía otra cosa diferente, la contraria. Decía que la historia misma generaba los héroes, que emergían fatalmente del devenir histórico, que era imposible que no surgiera cada tanto el caldo de cultivo de el señor Newton. Exactamente, el caldo de cultivo de una época determinada necesaria y fatalmente generaba un Newton o un Emerson. Bueno, el caso es que se la mandó a la mena a Carlyle. Delia fue en Londres a la casa de Carlyle para lograr algún apoyo.
Carlyle la recibió bien, pero en cuantito la mina le dijo a qué iba, la echó. La tipa le dije, mira, yo sostengo que Shakespeare no existió y que bla, 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 o que no escribió, en fin. Tómesela, le dijo Carlyle. Y Delia vivió en Londres en la miseria, encerrada en un cuarto espantoso, escribía su tesis y esperaba encontrar a alguien que la ayudara. Recibió alguna guita, una revista americana que publicó sus artículos, pero los editores se asustaron con el contenido de esas revelaciones impertinentes y anularon el contrato. Tras otro tiempo de miseria vino uno que le ayudó, que era nada menos que Nathaniel Hawthorne, que estaba como cónsul en Liverpool, ¿no? Hawthorne, aunque en desacuerdo con las tesis, le prometió buscarle editor para que publicara sus investigaciones. En realidad, Hawthorne estaba escéptico ante los argumentos, pero subyugado por su figura, tal como él mismo confesó, ¿no? Muy bien. Nunca sucedió nada entre ellos, pero a él siempre le gustó la mina, la acompañó con algún dinero y con recomendaciones. En 1856, Delia Bacon llegó a Stratford y quiso meterse en la tumba de Shakespeare para encontrar los datos que supuestamente había descifrado de las cartas de Francis Bacon. Sí podía demostrar la veracidad de sus escritos con pruebas documentales. Bueno, y si esas pruebas provenían del mismo ataúd de Shakespeare, imagínense, su libro causaría sensación. Así que se fue hasta la iglesia de la Santísima Trinidad, estudió el sepulcro, le preguntó a un cura cuándo había menos gente, se le dijo que allá por las 8 de la mañana, fue a las 8 de la mañana pero estaba lleno, así que decidió colarse en el cementerio de noche. Y en realidad lo hizo varias veces, pero cada vez que se acercaba y leía el epitafio, aquel que leímos al principio, donde decía, bendito sea el que respete estas piedras y maldito el que mis huesos mueva, no se animaba. No se animaba, le agarraba el chucho y nunca pudo vencer el miedo y renunció a la investigación y al sacrilegio. Y decidió publicar un libro sin mover los huesitos de Shakespeare. Bien. En abril de 1857, después de años de privación, de obsesión y esperanza, apareció el libro, lo tituló La filosofía de las obras de Shakespeare, develada por Delia Bacon, con prefacio de Hawthorne, ¿no? Autor de La letra escarlata. Tenía 682 páginas, se editaron 1000 ejemplares. Allí Delia explicaba que se le había ocurrido a Bacon la idea de utilizar piezas teatrales como medio de propaganda y que eso podía ubicarse dentro del llamado método de progresión, que exigía que las verdades científicas y los problemas políticos debían exponerse no desnudos, sino gradualmente. El libro fracasó. Y más fracasó porque sin haber encontrado absolutamente nada en el sepulcro que ni siquiera abrió, vamos. Bueno, no tenía ningún sostén documental. Sin embargo, Delia casi no se enteró de este fracaso porque 2 meses después de la publicación, Hawthorne recibió una carta de un médico que se había hecho cargo de Delia y que terminaba del siguiente modo. Aquí tengo la carta. A ver. Me temo que hay muchos motivos para creer que Delia Bacon acabará loca. Hawthorne no la ayudó esta vez. Su trabajo como cónsul en Liverpool había terminado, se rajó a Italia, ¿no? Y bueno, entonces la locura de Delia Bacon alcanzó extremos tan agudos que se la llevaron a un manicomio ahí a 12 kilómetros de Stratford. Y después un sobrino se la llevó a Estados Unidos y murió a los 48 años de edad en un sanatorio de Connecticut. Escribió Hawthorne lo siguiente: jamás hubo autor tan confiado como ella y ninguno fracasó jamás tan estrepitosamente. Una consideración supersticiosa podría inducirnos a suponer que el anatema de la lápida sepulcral de Shakespeare cayó pesadamente sobre su cabeza. Hay que decir que ella le hizo elevada justicia al buen William. ¿Qué importa que lo llamara con otros nombres? De lo que nunca dudó es de su excelencia, Claro, ¿no? totalmente. Bueno, esta es la noticia que tenemos de Delia Bacon. Después de su muerte, como usted sabe, algunos se entregaron a un frenesí de cálculos matemáticos
y combinaciones para ver si encontraban las señales que Delia había visto en las letras de Shakespeare, ¿no? Allá por 1970 se calculó que había 5.000 libros publicados que dudaban de los escritos de Shakespeare, y se señalaron a 57 otros escritores isabelinos como los verdaderos autores. Aquí hemos hablado de algunos, ¿no? Christopher Marlowe. La propia, claro, Sí. la propia reina Isabel, La propia, sí. Marlowe, el conde de Southampton, la propia Anna Hathaway, que era la mujer de él, además de ser una que trabaja... Una actriz que está buenísima. En Sex and the... ¿cómo se llama este? No es en Sex and the City. Sí, algo así. No, es otra cosa. Está en películas Sí, ahí mejores. trabaja. Hathaway es una morocha de boca grande. Sí, pero ahí trabaja ahí. ¿Sí? Anita Hathaway, sí, está bueno. Que curiosamente nada tiene que ver con la familia de cosas, porque es norteamericana, además. Bueno, todos ellos. ellos, Shakespeare, ¿no? pero Todos bueno. ellos. Hoy cada tanto también aparece un ñato que aporta datos nuevos, así que esto es todo, ¿no? Ahora, acá hay una idea interesante, Darío. Es la imposibilidad de gestar obras que sean superiores a nosotros. Una idea interesante, pero me temo que falsa, ¿no? Lo que sucede es que las obras que son mejores que el tipo, en general no pertenecen a la literatura. Así, los pelafustanes que gestan obras geniales, por ahí son pianistas, pintores. Totalmente. Bueno, son artes más invasoras, no tan referenciales. Claro. Que no necesitan del mundo. No tan imbricadas con el hombre y el mundo. Justamente cuando empezó a hablar, estaba pensando en Mozart, y en tantas cosas se han dicho por ahí, ¿no? Que es una de ellas. Me permití sospechar al comienzo otra cosa, y es la traducción, porque difícilmente una traducción rima. Yo, lejos de la sospecha de la chica Bacon, sospecharía del traductor ese. Pero, ¿sabe que además las exequias del 25 de abril son aquellas usadas para narrar que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo día, por lo cual el 23 de abril, amén de San Jorge, es el Día Mundial del Libro? Que si no, claro, yo le manifesté alguna vez mis dudas seguramente sobre ese hecho, porque el calendario gregoriano se instituyó en Inglaterra bastante más tarde. Bastante después. Y en ese año todavía no estaba vigente, así que todavía estaban los 10 días de diferencia. Así que probablemente no murieron el mismo día. De todos modos, está bien esta especie de idea de hacerlo contar. Y justamente de Cervantes se sabe muchísimo, y esto tampoco ni nubla ni agranda la maravilla de toda su obra. Se saben detalles de lo más escabrosos, incluso de su vida. Pensaba en otro fulano que se ha articulado igual que Shakespeare, que es nuestro querido amigo Goethe, de quien él mismo se encargó de que se supiera todo. Y eso tampoco influye en lo que significa Goethe para el idioma alemán ni para la patria alemana. En general es un problema porque, ¿cuál es el mérito, por ejemplo, de Isabel en la literatura isabelina? El mérito de la reina Isabel. ¿Cuál es el mérito de cada una de esas personas en aquello que finalmente circula por el mundo? Tan convencidos estamos de que un hombre es el autor de sus cosas. Yo, que soy ateo, no tengo el problema de creer en la inspiración divina, pero tampoco tengo la mitología de las musas ni de ese grado de excelencia humana que haga a un hombre tan maravilloso como para que sea necesario laudar su persona tanto como su obra. Me parece bien los homenajes, los miles de homenajes que se puedan hacer al Quijote o a Hamlet, por ejemplo. No sé si me parecen interesantes los homenajes a Shakespeare o a Cervantes. Usted, como Unamuno, es quijotista y no cervantista. Sí, señor, absolutamente. Pensaba algo gracioso, seguramente Diego Tomasi se va a acordar del autor de un escritor inglés con el que estuve hace algunos años, el autor del Loro de Flaubert, un escritor reconocido, que ahora no me viene a la memoria, que tiene un cuento gracioso sobre alguien obsesionado por investigar el color de los ojos de Madame Bovary, según los había pintado Flaubert. Es un cuento maravilloso que se burla totalmente. Está muy bien. Investigaciones acerca de un personaje de ficción es extraordinario. Es genial, y que alguien se hubiese obsesionado y discutiese profundamente, y este tipo se muere de risa, el autor del Lord de Flaubert, de este tipo de gente. Y pensaba después que entre la disputa entre Emerson y Carlyle
aunque en la vida uno se haya portado muchas veces como creyendo en Carlyle, yo creo profundamente en Emerson, haciéndome cargo del otro pecado, del pecado de soberbia que implica la tesis de Carlyle. Y pensaba en otro señor, Spencer, otro británico, citado por el general Perón en La Comunidad Organizada, donde dice que si la política tiene un sentido es para disminuir, retener los males del egoísmo de las personas. Y creo que está muy bien. Y que finalmente hay que tener algo claro, sobre todo porque muchas veces le pasa a los enamorados, a las enamoradas, agarrando la obra de un autor, que quieren saber en qué lugar están ellos, o cuánto del autor hay en eso. Decirles desde ya que la respuesta siempre es no. Cuando una dama, por ejemplo, leyendo un poema, pregunta, ¿será él? Y será él es el nombre de una milonga dubitativa que escucharemos inmediatamente en la voz de Victoria Morán. Adelante.